Honorable Asamblea, a todos nuestros invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, compañeros trabajadores de la legislatura, del Estado y de la Auditoría Superior. Sean todos bienvenidos a esta sesión solemne. Señoras y señores, en mi carácter de presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Estado de Zacatecas, en cumplimiento al ordenado en la fracción cuarta del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en relación con la fracción novena del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tengo a bien presentar ante esta soberana representación el informe de actividades y de cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales de la legislatura del Estado relativo al periodo de septiembre del año 2022 a septiembre del año 2023, al tenor de lo siguiente. La profunda transformación del sistema político y democrático en México propició una mutación de la división de poderes. Recordaremos que en la época de los 80 a inicios de los 90 era impensable que la configuración tradicional del poder público se modificara. Subsistían los clásicos tres poderes con una marcada preeminencia del poder ejecutivo. La modernización del Poder Legislativo trajo consigo la obligación de informar anualmente de sus actividades a la población zacatecana. De esa manera, la reforma a la Constitución Política Local de julio del 2018, en la que se confirió esta potestad, se centró en el argumento consistente en que la obligación de rendir cuenta a la ciudadanía no solo era competencia del Ejecutivo. Así dimos paso a este nuevo ejercicio de rendición de cuentas, impensable hace unas décadas, pero posible en un Estado constitucional de derecho como en el que permea actualmente. Las sociedades evolucionan constantemente y a ese mismo ritmo se transforman las instituciones del Estado mexicano y del Poder Legislativo no es la excepción. Los congresos locales somos parte de un engramaje o arquitectura constitucional en la que de una u otra forma las piezas se entrelazan e interrelacionan. En ese sentido, nuestra agenda legislativa no solo se nutre de las iniciativas propuestas por las y los diputados, o bien por los grupos parlamentarios que integran esta asamblea, sino que las presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, municipios, organismos autónomos e inclusive por las ciudadanas y ciudadanos. De igual forma, las iniciativas que derivan de las estrategias, objetivos y metas previstas en el Plan Estatal de Desarrollo. Nuestro sistema jurídico y parlamentario ha cambiado radicalmente la forma de hacer política, son otras y no es opción volver hacia atrás. Como Poder Legislativo, somos conscientes de la importancia de los frenos y contrapesos a los que se refirió Fernando Lasalle, que permiten moderar el exceso y la extralimitación, pero también somos conscientes de que debemos superar las limitaciones internas para estar en condiciones de exigir hacia afuera lo que nosotros ya hemos cumplido. La política es así, de diálogo y de debate, en ocasiones álgido y de ruptura, en otras de construcción de acuerdos sólidos que permiten transitar institucionalmente, sometiendo la voluntad, el deseo o el interés particular de una diputada o diputado al interés general de la sociedad. En algunas ocasiones, la mayoría se inclina a favor de un tema y en otras decide en otro sentido. La actividad desarrollada por las cámaras de senadores y diputadas del Congreso de la Unión es tan dinámica que obliga a las legislaturas estatales a adecuar constantemente nuestro marco jurídico local, con la finalidad de armonizarlo a las reformas constitucionales o a las leyes nacionales, generales y federales. Pero de igual forma se nutre por la necesidad de alinearlo a los criterios y jurisprudencias emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por algunos organismos de carácter internacional. Y por último, se integra por todas aquellas iniciativas que hacen necesaria la armonización de nuestro orden jurídico nacional a los tratados, convenciones y pactos aprobados por el Estado Nacional Mexicano. Como podemos observar, la labor legislativa se torna cada vez más compleja. Día a día, aumentar el rigor técnico con el que se debe analizar y dictaminar. Ello aunado a la consulta pública que como Parlamento abierto tenemos que realizar. Luego, entonces, la esencia del Poder Legislativo es legislar en los ámbitos federales, estatales y municipales, así como modalidades o materias que, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Política
de los Estados Unidos mexicanos corresponde en ejercicio de su potestad a esta soberanía. Así, el ámbito competencial de diversifica para abonar las materias económico, financiera, de control, fiscalización y rendición de cuentas, jurisdiccional y de gestoría social. Ciudadanas y ciudadanos, recordaremos que con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, en junio de 2011 se potenció la protección de los derechos humanos en México, con la cual cada ley o reforma debe enmarcarse en los principios y preceptos no solo de la Constitución General de la República, sino de las convenciones y tratados internacionales pactadas por el Estado Nacional. Por si lo anterior no fuera suficiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha constituido en un vigilante permanente del actuar de los congresos locales, organismo autónomo que al menor intento de transgresión del texto constitucional o de los referidos tratados acude al máximo tribunal constitucional del país para procurar la regularidad constitucional a través de la presentación de acciones de inconstitucionalidad. Respetable público, la agenda legislativa común aprobada por todos los grupos parlamentarios con representación en esta asamblea, contenido en el acuerdo número 111, tiene concordancia con los ejes transversales y tractores del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que se relaciona con las funciones de todos los poderes y órganos públicos. En ese orden de ideas, a continuación me permito informar de manera pormenorizada las actividades desarrolladas por este Poder Legislativo en el periodo antes mencionado. Sesiones ordinarias 84, solemnes 21, de la Comisión Permanente 18, periodos extraordinarios 1. Recibimos 3 informes del Gobernador del Estado, del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Fiscal General de Justicia del Estado. Celebramos 4 sesiones solemnes en los municipios de Susticacán, Fresnillo, Tlaltenango y Villanueva. Hubo 649 iniciativas turnadas a comisiones. Se realizaron 3 parlamentos juveniles, el Parlamento Universitario de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, celebrado el 10 de marzo del 2023. El segundo Parlamento de las Juventudes 2023, llevado a cabo el 9 de julio del 2023. Primer Parlamento Juvenil por la Transformación, realizado el 1 de septiembre del 2023, con un total de 90 jóvenes parlamentarios. Hubo 7 elecciones de mesa directivas, relativas a 2 periodos ordinarios, 2 comisiones permanentes y un periodo extraordinario. Hubo productos legislativos expedidos por el Pleno en un total de 806. En este arduo trabajo legislativo, a continuación me permito resaltar los de mayor relevancia, siendo los siguientes. Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como parte integrante del Poder Revisor de la Constitución. Participamos en la reforma del artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Asimismo, participamos en la reforma de los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público. Es mi deseo hacer una pausa sobre la siguiente reforma a la Constitución Federal. En un ejercicio sin precedentes, aprobamos la reforma denominada 3 de 3, mediante la cual los deudores alimentarios morosos o bien las personas que por sentencia firme por los delitos de violencia familiar y violencia contra las mujeres por razón de género no podrán ser registrados como candidatos a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Esta reforma constitucional también fue replicada en la Constitución Política del Estado. Con ello, esta legislatura refrenda su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres. Debo destacar que en materia de acciones afirmativas, la actual legislatura aprobó importantes reformas, como la realizada en materia de acoso y hostigamiento sexual a la Ley del Servicio Civil, estableciéndola como causal de rescisión de la relación laboral. Otra relevante modificación legal se realizó en materia de violencia vicaria, la cual representa una conducta reprochable que causa un grave daño a las mujeres y a sus hijos, pero sobre todo a la sociedad. Bajo este supuesto, aprobamos reformar con el objetivo de sancionarla y desterrarla.
Para esta asamblea, las mujeres que habitan en el sector rural son y seguirán siendo una prioridad. En esa tesitura aprobamos reformas en materia de desarrollo rural sostenible con el objeto de que se impulsen programas de financiamiento y de comercialización para las mujeres de dicho sector. También impulsamos un protocolo para la prevención de atención y sanción de la violencia de género en la legislatura y de igual forma hemos impulsado la transversalidad de las perspectivas de género en las diferentes acciones desempeñadas por la legislatura. Reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Como lo mencioné con antelación, además de modificar la Constitución Federal, reformamos la local en materia de 3 de 3, misma que quedó detallada. Se modificaron diversos artículos de la Constitución local con el objeto de estatuir la figura de revocación de mandato, instrumento de participación ciudadana que abona a la consolidación de la democracia en nuestro Estado. Se reformaron varios artículos del mencionado ordenamiento para elevar a rango constitucional local el juicio para la protección de los derechos humanos por incumplimiento de las recomendaciones hechas a la autoridad por la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Aprobación de leyes, entre otras, Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Zacatecas, Ley de la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado interno en el Estado de Zacatecas y la Ley para la Preservación del Arbolado Urbano de nuestro Estado. Señoras y señores, nosotros entendemos la productividad legislativa no como el uso de la tribuna, sino como aquella que entrega a la sociedad una ley, un decreto, un acuerdo o una resolución. De ahí nuestro empeño en depurar procedimientos que logren un propósito. La pluralidad política es un signo inequívoco de los tiempos del país y del mundo. Aceptar que no siempre se tiene la razón, aceptar que hay fallas, siempre insuficiencias, desgaste y en ocasiones desvío del rumbo. Es parte de una convivencia democrática a la que aspiramos. Para lograrla se requiere primero libertad y después tolerancia y respeto. En este segundo año de ejercicio legislativo nos convencemos de que aún con la experiencia de anteriores diputaciones y de trayectorias individuales, cada día es una oportunidad de aprendizaje que con humildad debemos aceptar de quienes desde dentro o desde fuera de la legislatura coadyuvan con el ejercicio de nuestra responsabilidad. Estoy convencida, y en ello creo, coincidir con todos que tenemos la valiosa oportunidad de prestigiar la honorabilidad de la 64ª legislatura. No coincido con las afirmaciones de que ha sido un año de escasa productividad, porque hemos emitido decretos y puntos de acuerdo valiosos y con pertinencia social. Sí comparto la percepción social de que nos falta ir mucho más alto de los índices y porcentajes de trabajo que hoy presentamos. Diputadas y diputados, en el Pleno somos 30 y es el Pleno el que al final de todo proceso legislativo determina si avanza o no una iniciativa. Por eso es que la empatía es importante, pero más lo es el argumento, el debate y la razón. No se trata de mostrarse ante los otros poderes del Estado o los municipios como un poder legislativo inalcanzable y arrogante. De lo que se trata es de integrarnos a un frente común que es el beneficio y desarrollo de nuestros Zacatecas. Al interior de esta legislatura, los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, tenemos espacio de libre participación y, por lo tanto, responsabilidad histórica para hacer del Poder Legislativo el espacio de las ideas, de las propuestas, de las argumentaciones y de los debates serios, inteligentes e informados. Todos somos parlamentarios y es la palabra el instrumento para esgrimir una verdad. Haremos nuestra palabra y, como señala Soren, la vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Mi felicitación a todas las diputadas y diputados en nuestro segundo aniversario como integrantes de esta honorable 64ª legislatura del Estado. Igual agradecimiento a las direcciones de apoyo parlamentario, administración y finanzas, procesos legislativos y asuntos jurídicos, así como a la Auditoría Superior del Estado y al órgano interno de control, al área de comunicación social, todos parte fundamental para el funcionamiento del Poder Legislativo. Cada trabajador
Cada servidor público, desde el más modesto de seguridad y mantenimiento hasta las áreas de oficialía de partes, secretarios técnicos y asesores, son fundamentales para el trabajo del Poder Legislativo. Valoramos su esfuerzo y compromiso. Las diputadas y diputados les otorgamos nuestro respaldo, pero también esperamos con ello diligencia en sus actividades, prontitud, eficacia y oportunidad en el cumplimiento de sus responsabilidades. De nuevo, muchas gracias a todos por venir.